Macayo con Buenas tardes, nosotros. Mauro. Buenas tardes, Lito, Ceci y a toda la audiencia de Radio Nacional. Los ratoncitos, ¿no? Venían en bote. En vos te venía. Venían en bote. Venían remando los ratoncitos. No, no, tremendo. Remando con esa cucharita de helado. Muy buena, muy Sí, buena. Disculpa, antes de ir de lleno sí. a lo que es la música, recién hacía referencia a lo que contaba Lito con detalle de lo que pasaba ahí en Río Pico. En el desagüe del lago 1, sí. Ujú. Pero vos como ingeniero, nosotros, digo, naturalizamos lo que es un puente a veces, ¿no? Porque Sí. pasamos y no nos detenemos a pensar mucho, pero lo que significa una construcción así en un Para lugar. la población, claro. Es impresionante Sí, el avance, impresionante. Sí, ¿no? sí, sí, sí. No, yo estaba viendo la imagen como cruza con el caballo y vos tipo cruza y no sabe la profundidad, ¿viste? No sabe si se va a caer, si hay algún obstáculo donde se puede lastimar, o el caballo por ahí se puede trabar, se puede quebrar. No, no, O los tiempos, suponete, comerciantes, algún enfermo, alguna enfermedad que hay que claro, llevar, y hay veces que tienen que hacer trayectorias enormes para pasar por algún lugar determinado, sí. y Y de bueno, repente un puente de las solución, obras ¿no? civiles están para eso, ¿no? Para facilitar la vida de los seres humanos, Total. ¿no? Perdón que me haya metido ahí, pero No, no hay quería problema. tener la visión. Es justo mi profesión, ¿no? Por eso te Ingeniería llamaba. civil. Bueno, hoy hemos traído música de un compositor ruso llamado Sergei Prokofiev. No lo conozco. Nacido en Sontsovka en el año 1891, fue un compositor, pianista y director de orquesta ruso, no, por supuesto, ruso. Fue hijo único, su madre era pianista y su padre ingeniero agrónomo. Me hizo acordar esto con que fue hijo único. Yo conocía a un tipo que le decían hijo único, ¿Por qué? porque cuando le pedían plata decían, no tengo hermano, Qué no gran. tengo hermano. Decía. Bueno, Qué este fue gran. hijo único, Sergei Prokofiev, y mostró desde temprana edad dotes musicales poco usuales. A los 9 años de edad ya había compuesto algunas obras musicales y a los 11 años ingresó al Conservatorio de Música de San Petersburgo, Ujú. a los 11 años, estamos Ah, hablando, ¿no? Donde recibió clases magistrales de composición, armonía y orquestación dictadas por el gran compositor ruso Rimsky-Korsakov, ¿no? O sea, alumno de Rimsky-Korsakov. Es decir, que desde muy joven, Prokofiev tuvo la teoría musical necesaria para desarrollar sólidamente su propio estilo musical, total. ¿no? Compuso en 1911 el concierto para piano número 1 y en 1914 la suite escrita para orquesta, obras que no fueron bien recibidas en su país, pues no se correspondían con la línea nacionalista rusa y fue tildado de iconoclasta. Mirá, ahí va el iconoclasta, le Le decían en la dijeron, cancha de vos sos fútbol. un iconoclasta. ¿Y tu abuela? El movimiento iconoclasta se trata de un antiguo movimiento religioso cristiano que rechazaba el culto a las imágenes sagradas y las destruía. El No se andaban movimiento, con chiquitas, ¿eh? el movimiento iconoclasta se desarrolló durante los siglos séptimo y octavo, Mirá, ¿no? Vos sos buen un dato. iconoclasta. Y Boston le contesta Y al otro. vos, bueno, Prokofiev, no obstante ello, continuó con su carrera musical y se dedicó a estudiar órgano para evitar ser reclutado en la Primera Guerra Mundial. Ah, Dijo, en vez mirá. de a la guerra, yo me dedico a la música, dijo. Hago un paralelismo con lo que era el servicio militar obligatorio cuando habían, hay que Claro, ser sí, sinceros, conocemos muchas sí, historias sí. de gente que Bueno, trataba de zafar, mi ¿no? abuelo se vino a España para no ir a la guerra también, Mirá, para mirá, no ir a pelear a Melilla. mirá. Tenía 18 años, iba de cabeza a Marruecos a pelear. Y se vino para acá, atrás de un hermano de él que ya se había venido, y en vez de ir a la guerra, se vino para O acá. sea que gracias a ese viaje estamos hoy aquí en... ¡Qué Exactamente, grande! sí. Y por lo menos yo, ¿no? Bueno, no, te decía que después no volvió nunca más a España él. Ah, fue Sí, no, definitivo. porque él quería, viste, él se consideraba que era un desertor. Mirá, Entonces dije, voy a España, capaz que me meten preso, dijo. mirá. Entonces no volvió nunca No más. conocía el dato, Richard. Sí. Ese Tomás Macayo. ¿Qué Tomás? Tomás Macayo se llama. Bueno, luego de entonces evadir, digamos, el llamado a la Primera Guerra Mundial, compuso obras como El Jugador, una ópera basada en la novela de Fyodor Dostoyevsky, Ujú. pero los ensayos de esta obra fueron muy problemáticos y posteriormente el estreno de la obra tuvo que ser cancelado debido a la Revolución Rusa
de febrero de 1917. En el verano de ese año, del año 1917, Prokofiev compuso su primera sinfonía, llamada Clásica, obra compuesta con armonías modernas y ritmos tradicionales, preconizando el estilo neoclásico que dominaría luego gran parte del siglo XX. Tremendo. Y vamos a escuchar, por favor, de Sergei Prokofiev, precisamente el primer movimiento de la Sinfonía número 1 en re mayor, llamada Clásica, y vamos a escuchar una transcripción musical realizada para 2 pianos, interpretados, estos pianos, por la pianista argentina Marta Argerich, a dúo con el pianista ruso Yefim Bronfman. Hemos escuchado del compositor ruso Sergei Prokofiev el primer movimiento de la Sinfonía número 1 en re mayor, llamada Clásica. Hermoso. Bueno, continuando con lo que fue la vida un poco del compositor Sergei Prokofiev, un resumen, ¿no? Podemos decir que el estilo musical de Sergei Prokofiev se caracterizó por composiciones disruptivas que fueron consideradas demasiado modernas para su época. Mirá, nos adelantamos la charla fuera del micrófono. Entre 1918 y 1933, Prokofiev vivió en Europa Occidental, donde se hizo famoso como virtuoso del piano, realizando numerosas giras en las que interpretaba sus propias obras y también de otros compositores. En 1934, Prokofiev regresó a Rusia, donde siguió elaborando su propio lenguaje musical. Es un tipo que iba evolucionando, porque eso que dijimos hoy, ¿no? Con todo lo que él aprendió de muy chico en el Conservatorio de San Petersburgo, le sirvió para elaborar su propio estilo musical. O sea, esa base que marcó aprendió, una escuela, una tendencia en su época. Claro, no, o sea, él tuvo la base musical para desarrollar su propio estilo. Marcó tendencia, sería el término usado en estos tiempos. Claro. Entre las obras de este periodo, cuando retornó a Rusia, se destacan la suite El Teniente Quisé, de 1933, Pedro y el Lobo, una obra para narrador y orquesta en 1934, y Romeo y Julieta, un ballet que escribió en 1936. Según sus propias palabras y refiriéndose al arte musical, Prokofiev decía que había que intentar lograr una expresión musical más sencilla y melódica, siendo esta la dirección inevitable para el arte musical del futuro. En 1948 su música fue censurada, no obstante, ¿no?, por formalista. Sus armonías fueron juzgadas de cacofónicas y tuvo que prometer que realizaría obras con mayor lirismo realista. La cacofonía es un efecto acústico desagradable que resulta de la combinación de sonidos poco armónicos o de la repetición exagerada de un mismo sonido en una frase musical. Ahí tiene que ver lo disruptivo de él también, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, un poco, digamos, fue censurado por formalista, ¿no?, y cacofónico. Sin embargo, durante el transcurso de la vida del compositor, sus obras fueron representadas e interpretadas ampliamente, y tras su muerte, su popularidad no decayó nunca. Igor Stravinsky afirmaba que la música de Prokofiev tenía personalidad biológica. Nada más, nada menos que te lo diga él, ¿no? Además, el músico suizo Arthur Honegger declaró que Prokofiev seguía siendo para la mayoría de los compositores modernos del siglo XX una de las figuras principales de la musicología contemporánea. Tremendo. O sea que marcó su estilo. Total. Y vamos a escuchar entonces algo más de Sergei Prokofiev. Vamos a escuchar un fragmento del ballet Romeo y Julieta, opus 64, interpretado por la Orquesta Festival de Georgia, conducida por Yanni Mardiani. Lo escuchamos. Hemos escuchado del compositor ruso Sergei Prokofiev un fragmento del ballet Romeo y Julieta. Un clásico. Un clásico, ¿no? Y bueno, y vamos a despedirnos de nuestro ¿Con qué nos sorprende siempre al último? Y vamos a escuchar algo de jazz, un trío, Delvon Lamar Organ Trio. No, ni idea, ¿eh? Un trío de órgano, guitarra y batería. ¿De dónde se sabe dónde? Norteamericano. Sí. Interpretando un tema llamado Concussion, algo así como conmoción cerebral. Vos sabés que hay una banda, no está sonando, pero una banda argentina de principios de los 80, fines de 70, principios de los 80, Conmoción Cerebral.
Claro, esto es concussion. Pero no tiene nada que ver con el jazz, es lo que te digo. Claro, no, esto es jazz, sí. Bueno, y hoy tenemos el programa a las 19. No, sorpresa con lo que nos encontramos. Sorpresa. 19 horas por FM, Sonido Urbano de Ricardo Macayo. Bueno, un abrazo, gracias Gracias, a como todos. siempre. Gracias a ustedes.